Bienvenidos a la Hora Bautista. Soy Héctor Catani, predicador bautista, y les invito a compartir 2 horas de meditación en la palabra de Dios. Estamos en Qué Buena 94.1 desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y como cada lunes a partir de las 18 horas aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a elegir uno de los temas para hablar con ustedes acerca de las decisiones. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. A veces no son buenas, son malas. A veces no son decisiones sabias, son necias. Hay algunas decisiones que nos ponen en serios problemas. Algunas decisiones nos hacen sentirnos entre la espada y la pared. Algunas decisiones a veces traen alegría y otras veces nos hacen vivir un verdadero drama. Acerca de la decisión quiero mencionar un pasaje en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, y en el capítulo 30 y el versículo 19. Dice la Biblia: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice la Biblia. Otra vez dice el texto que Dios pone delante de cada persona la libertad de elegir entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición. La pregunta es: ¿qué cosa usted elige para su vida? Porque hay decisiones que tomamos en la vida que nos afectan por horas. Hay decisiones que nos afectan por meses, y hay decisiones que nos afectan por años, y hay decisiones que nos afectan por toda la eternidad. Otra vez, hay decisiones en nuestra vida que nos afectan por horas, otras decisiones nos afectan por días o meses, hay otras decisiones que nos afectan por años, pero hay decisiones que nos afectan por toda la eternidad. A veces enfrentamos decisiones en la vida que parecen simples, como la de comprar un par de zapatos, un pantalón o una falda, y luego que compramos nos arrepentimos, no quedamos satisfechos, nos quedamos allí diciendo que hemos hecho una mala elección. Nos hubiésemos quedado con aquel otro modelo o con aquel otro color, y lamentamos la decisión que tomamos. A veces hay decisiones que tenemos que tomar en cuanto a la política. Otras veces hay decisiones que tenemos que tomar en cuanto a las amistades. Tenemos que tomar decisiones acerca de los negocios, y tenemos que tomar decisiones acerca de los estudios, tenemos que tomar decisiones acerca del matrimonio. Y a veces hay que tomar decisiones en cuanto a las adicciones. Pues de estos temas me quiero encargar en este mensaje, decisiones, aquí en la Hora Bautista. Nosotros recordamos que hay decisiones que nos afectan por horas, por días, por años, y hay decisiones que nos afectan por toda la eternidad. Otra vez mi pregunta es: ¿las decisiones que usted toma son para vida o para muerte? ¿Las decisiones que usted toma en su vida traen bendición o traen maldición? Porque el texto leído en la palabra de Dios, Deuteronomio 30, 19, dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué tal si hablamos unos minutos acerca de una decisión política? Muchas veces en diferentes países llega el momento de votar por un presidente, un senador, un diputado. Y al poco tiempo que usted elige a uno de esos candidatos que logró convencerlo, que logró seducirlo, usted queda desencantado. Usted queda decepcionado con los líderes políticos porque se siente estafado, porque le han hecho a usted muchas promesas
y con el paso del tiempo no le cumplen. Hay algunas promesas que son grandiosas y usted piensa que eso le va a traer bienestar a su vida y apoya a ese candidato, pero una vez que llega al poder no cumple con las promesas y usted se siente frustrado, decepcionado, desilusionado y nota que hizo una mala elección. Hace algún poco de tiempo atrás, aquí en la ciudad de Buenos Aires, subí a un bus y había allí un grupo de personas que hablaban en alta voz quejándose de la decisión que habían tomado en votar al presidente. Algunos de ellos se quejaban diciendo: nos habían prometido tener una heladera llena, sin embargo está vacía. Otros decían: yo le voté porque pensé que íbamos a volver a tener carne, asado en la parrilla, pero no tenemos nada. Algunos decían que tenían polenta o fideo y la carne había desaparecido. Entonces allí en ese bus todo era un escándalo, todos se quejaban en alta voz diciendo que habían votado un presidente y que no le había cumplido con las promesas. ¿Notó usted? Todos en nuestra vida tenemos que hacer elecciones, todos en nuestra vida tenemos que tomar decisiones y a veces esas decisiones no son una bendición, se vuelven una maldición y a veces esas decisiones no traen vida, sino que traen muerte. Muchas veces la gente piensa que a través de un candidato en la política va a tener una vida abundante y va a tener dinero en su bolsillo y va a poder ahorrar y ir al lugar que tanto deseaba de vacaciones, pero luego se encuentra con bolsillos vacíos, sin trabajo, llenos de deudas. Y entonces, como sucedió en ese bus, algunos decían: a esta persona no la voto más, no la voto nunca más. Tomé una mala decisión, hice una mala elección en votar a ese candidato. Y muchos se quejan en todos los países acerca de los políticos que los representan. Muchos se quejan, pero a veces en baja voz, porque son gente que ellos votaron, hicieron decisiones, elecciones por esos candidatos que luego les dejaron frustrados y amargados. ¿Qué tal si hablamos algunos minutos acerca de las decisiones que debo tomar en cuanto a mis amistades? A grosso modo podemos decir que hay dos clases de amistades: las que son constructivas y las amistades que son las que edifican. Hay constructivas que edifican y hay amistades que son destructivas, que traen daño a nuestra vida, que no nos hacen bien. Muchas veces nos juntamos con buena gente, pero otras veces, como dicen allá por Santa Cruz de la Sierra, formamos parte de una juntucha y allí no se toman buenas decisiones, el ambiente no es bueno y a veces las amistades que vamos cosechando en la vida no son buenas y nos meten en un territorio de penurias. Dice Dios que tenemos que ser sabios también a la hora de elegir nuestras amistades, porque ellas pueden traer vida o pueden traer muerte. Las amistades que nosotros elegimos pueden traer bendición o pueden traer también maldición. Dice la Biblia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 13 y en el versículo 20, que el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Meditemos en esto un momento. Dice la Biblia: el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. Esa palabra quebrantado significa que voy a ser traspasado por el dolor. De modo que la Biblia advierte que hay ciertas amistades que yo voy cosechando en la vida, me van a ir metiendo en un camino de dolor, en un camino de sufrimiento. Esas amistades me van a meter a mí en serios problemas, en graves dificultades. Si yo me junto con necios, voy a ser quebrantado, voy a padecer el dolor en esta vida. La palabra necio es una persona que no considera a Dios. La Biblia dice en cuanto a él, dice: el necio en su corazón no hay Dios.
Una persona necia es una persona hueca, es una persona de mente vacía. Una persona necia es alguien que no da lugar a Dios en su vida, ni en su mente, ni en su corazón, ni en su proyecto de vida. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Él no tiene valores espirituales y muchas veces no hay en él valores morales. Y usted, cuando se junta con esa clase de personas, entonces se mete en problemas, porque va a ser traspasado por el dolor, dice la Biblia. También en el libro de los Salmos, en el capítulo 1 y versículo 1, la Biblia nos advierte en cuanto a algunas personas. Pues allí dice el Salmo 1 y el verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores. Esa palabra bienaventurado quiere decir muy feliz, muy dichoso. Y usted va a ser muy feliz y muy dichoso si en su vida las amistades que tienen no son gente que son malhechores. Porque la palabra aquí dice: el que anduvo en consejos de malo, está hablando de consejos de malhechores, de gente que se conduce mal en la vida, que anda con paso chueco o torcido. La Biblia dice: si usted se junta con esa clase de gente, no va a ser bienaventurado, no va a ser muy feliz. Y dice también aquí en la Escritura que usted no va a ser feliz si anda en consejos de malos, de gente que le guía por mal camino, de gente que puede tener una lengua venenosa, que puede tener una boca sucia, inmunda como una cloaca, gente que son diplomados en maldad, gente que son maestros del error. Si usted se junta con esa clase de gente, nunca va a ser bienaventurado, nunca va a ser feliz. Y dice aquí: el que no anduvo en consejos de malo, y también dice: el que no estuvo en caminos de pecadores, y ahora dice: el que no se sentó en sillas de escarnecedores. Un escarnecedor es un irreverente. La palabra escarnecedor nos habla de una persona irrespetuosa, nos habla de una persona grosera, blasfema. Y a veces, si usted elige tener amistad con esa clase de gente, entonces usted va a tener dificultades en la vida. La Biblia dice: no se siente con los escarnecedores. Es decir, no participe de aquellos eventos donde hay gente irrespetuosa, donde hay gente irreverente, de gente que acostumbra a burlarse de otros. No esté en ese sitio. No tenga amistad con esa gente que es grosera, que es blasfema. Como les dije, la Biblia dice que no debe estar usted teniendo en su grupo de amistad a gente que está diplomada en maldad, en maestros del error. Porque si usted se sienta en la silla junto con ellos, usted nunca va a ser feliz. Otra vez, hay decisiones en nuestra vida que nos afectan por horas, por días, por meses. Y hay decisiones en nuestra vida que nos afectan por años, pero hay decisiones en nuestra vida que nos pueden afectar por toda la eternidad. ¿Qué clase de amistades tiene usted? ¿Los amigos que usted tiene son bendición o son maldición para usted? ¿Los amigos que usted tiene son gente que les ayuda a andar bien en la vida o son gente que les acerca a la muerte? Decisiones. Hemos hablado en cuanto a la decisión en lo político. Hemos hablado en cuanto a las decisiones de nuestras amistades. Y permítame hablarle algunos minutos acerca de las decisiones de trabajo. Muchas veces en nuestra vida tenemos que tomar decisiones en cuanto a nuestro trabajo, nuestra fuente de ingresos. Sabemos que el trabajo dignifica. Esa palabra dignifica quiere decir que el trabajo me enaltece, que el trabajo me eleva, que el trabajo me hace sentir una persona valorada. Entonces en mi vida yo tengo que tener un buen trabajo, un lugar donde valoren mis méritos. Tengo que tener un buen trabajo, un lugar donde yo vea que mis esfuerzos son recompensados. Pero hay mucha gente que hace mala elección en su vida en cuanto al trabajo. Y eligen trabajo que los transforman en verdaderos esclavos del siglo XXI. Hay mucha gente que es víctima de un trabajo esclavo.
Cuando hablamos de un esclavo, hablamos de una persona que se convierte en propiedad de otra. Cuando hablamos de un esclavo, hablamos de una persona que perdió su libertad, de una persona que es explotada por el sistema y podríamos decir por la clase patronal o gerencial. Un esclavo es una persona débil que ve su voluntad quebrada, que se vuelve incapaz de rebelarse. Nosotros hemos visto por muchos años, aún aquí en la gran ciudad, en la selva de cemento, de gente que trabaja nada más que por un plato de comida y por un colchón en el piso. Y están trabajando 10 horas, 12, 14 horas. Muchos de ellos viven como topos. De lunes a viernes no ven la luz del sol. Y allá un sábado o un domingo le dan cierta libertad para embriagarse, para encontrarse con un poco de alcohol. Y eso no es vida, eso es ser esclavo. Gente que vive nada más que por un plato de comida, y siempre hay gente aprovechada que trata de cautivar a aquellos más débiles para explotarlos y sacar mayores beneficios en lo económico. Estoy hablando de esto porque todos nosotros en la vida tenemos que hacer una elección, una decisión en cuanto a dónde vamos a trabajar. ¿El lugar donde yo trabajo es de bendición para mí o es de maldición? ¿El lugar donde yo trabajo me trae vida o me trae muerte? Mire, la nación de Israel en los días de Moisés fueron esclavos en Egipto. Aquella esclavitud duró 430 años bajo el látigo rígido del faraón. El faraón torturó al pueblo de Israel, obligándolo a todo el día a pisar barro y paja para construir ladrillos y levantar los grandes edificios, quizás algunos de ellos como las pirámides que conocemos. Israel estaba viviendo años de esclavitud, y hoy en día también hay muchos que están sufriendo un látigo patronal, y el lugar donde trabajan no es de bendición, es de maldición. El lugar donde trabajan no le trae vida, los acerca cada día a la muerte. De modo que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. En el área política hemos hablado en tomar decisiones, saber qué clase de amistades vamos a tener. Amistades constructivas o amistades destructivas. Hemos hablado acerca del trabajo. Yo quiero tener un trabajo que me dignifica, que me enaltece. Yo quiero tener un trabajo donde me sienta valorado. Yo quiero tener un trabajo donde mi mérito sea recompensado. Esa clase de trabajo es una bendición. Esa clase de trabajo me da vida. Voy a hablar un poquito acerca de nuestras decisiones en cuanto al noviazgo, porque seguramente muchos de nuestros oyentes, hombres y mujeres, deben ser solteros. Quizás algunos pensando en el noviazgo y quizás algunos viviendo un noviazgo incierto. ¿Qué sucederá con ese noviazgo? ¿Será que terminará en el altar, en una boda? ¿O será un noviazgo que se va a frustrar? Déjeme citar un texto de la Biblia, en este caso el libro de los Proverbios, en el capítulo 5. Y allí dice la palabra de Dios en el verso 18, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, no con mujer ajena o extraña, como dice ahí. Dice, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. De manera que el noviazgo y el matrimonio tiene que ser eventos de alegría, etapas de alegría para nosotros, etapas de vida abundante, etapas de bendición. Pero muchos cuando ingresan al noviazgo, y más se nota cuando entran en el matrimonio, parece que el matrimonio se vuelve una sala de torturas, un lugar de sufrimiento. Mucha gente que llega a casarse no es feliz. Viven abrazando la infelicidad, siempre renegando y formando parte de lo que en el mundo hoy se dice una relación tóxica. Realmente no disfrutan del noviazgo, no disfrutan después del matrimonio. Todo en su alrededor es altamente contaminado. Sin embargo, la Biblia enseña acerca del noviazgo algunos principios que nos dicen que el noviazgo es una etapa de conocimiento.
El noviazgo es una etapa en donde yo busco en la otra persona una afinidad en el plano espiritual y emocional. Y quiero reiterar eso y quiero subrayar esto. El noviazgo, los principios que vemos en la Biblia, nos habla de una etapa de afinidad emocional y de afinidad espiritual. El noviazgo no es tiempo de manoseos, el noviazgo no es un deporte de contacto físico. Y hay algunos que cuando escuchan esto dicen, pero entonces es una etapa aburrida, ¿qué es lo que pretende usted? Bueno, mire, hay que buscar a alguien a la que usted va a valorar y va a respetar y va a honrar y va a ocuparse de que esa persona tenga una vida espiritual fuerte y que tenga una vida con emociones bien definidas y que cuando usted pueda entrar en la etapa matrimonial va a estar con una persona en la cual va a confiar enteramente. La etapa del noviazgo no es una etapa para andar manoseándose, no es un deporte de contacto, hay que respetar a quien tiene al lado. Yo sé que cuando hablo de este modo, muchos piensan, ¿de dónde? De Jurassic Park salió este hombre. Este es un dinosaurio, mire lo que está hablando. Pero todos aquellos que entran en esa etapa del noviazgo y del manoseo y de todo eso, después terminan arrepintiéndose y frustrándose. Las mujeres quedan más solas y los hombres piensan que pueden intentar nuevas hazañas, pero todo es un mundo de frustración. ¿Por qué no hacer las cosas como dice Dios y realmente tener un noviazgo respetuoso para entrar a disfrutar de una vida matrimonial plena? La palabra de Dios nos enseña muchos principios. La persona que usted elige para estar a su lado es una persona que trae bendición o maldición. La persona que usted elige para estar a su lado es una persona que trae vida o que trae muerte. Yo he visto en estos casi 40 años de predicador muchas mujeres que corrieron ilusionadas detrás de su príncipe azul. Pero al poco tiempo notaron que los príncipes azules destiñan, que son de poco valor, de mala calidad. Por lo tanto, aún en las calles de la ciudad se dice, cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Elecciones. Hombre, la mujer que usted está eligiendo que le acompañe, ¿trae bendición a su vida o trae maldición? Hombre, la mujer que usted trae a su lado, ¿trae a su vida abundante o le acerca a la muerte? Decisiones. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Hay decisiones que son de bendición, otras de maldición. Hay decisiones que son de vida y otras traen la muerte. ¿Qué clase de decisiones estamos tomando nosotros? Hemos hablado acerca de las decisiones en cuanto a la política. Hemos hablado de las decisiones en cuanto a las amistades. Hemos hablado de las decisiones en cuanto al lugar del trabajo. Hemos hablado de las decisiones en cuanto al noviazgo y al matrimonio. Y me gustaría hablar algunos minutos acerca de las decisiones en cuanto a las adicciones. Este mundo está lleno de adicciones. Algunas son más notorias que otras. Las adicciones realmente traen esclavitud. Algunos son adictos a diferentes clases de alcohol, sin importar el color, sin importar el sabor. Hay quienes son adictos a la cerveza, otros son adictos al vino, al whisky y no sé cuántas clases de bebidas alcohólicas hay. Pero yo puedo ver en todas ellas al demonio líquido. Pero hablemos en cuanto a las adicciones. La palabra adicción o la palabra adicto es una vieja palabra surgida en el antiguo imperio romano. Esa palabra adicto se refería a una persona que le debía dinero a otra y como no podía honrar su deuda, es decir, no podía pagar su deuda, entonces se volvía un servidor, un esclavo. Y a esa persona se le llamaba un adicto, a alguien que pasaba a ser esclavo de otro. De modo que cuando hablamos de adicciones estamos hablando de gente que es adicta. Podríamos decir al alcohol en sus diferentes maneras, en sus diferentes colores y sabores. Hay gente que es adicta
al cigarrillo, por ejemplo. Hay gente que es adicta a ciertas clases de drogas como la heroína o la cocaína u otras por el estilo. Ayer mismo, en la noche, participé en un evento deportivo donde había muchísima gente de la colectividad boliviana. Y mientras estábamos observando ese partido de fútbol, alguien me habla al oído y me dice, ¿reconoce a esa persona? Le dije que no. Y me comentó, me dice, él jugó en tal equipo. Era uno de los equipos, de los 3 equipos más grandes que hay en la República Argentina. Ahí jugó él. Y luego se fue a jugar a Europa. Y ahora regresó y está jugando acá en un torneo barrial. Y me dice, su gran drama fue el cigarrillo. Este hombre, un muchacho joven, porque por lo que vi, no llega a los 30 años todavía. Y el cigarrillo le arruinó la carrera. El cigarrillo y la adicción a él hizo que él no sea un gran futbolista como lo pudimos ver anoche, mostrando chispazos de gran talento en el terreno de juego. Y así como este caso hay tantísimos donde una adicción termina arruinando una vida y acarreando enfermedades y volviendo a una persona infeliz. Todos nosotros tenemos que tomar decisión en cuanto a las adicciones. La Biblia dice estas palabras en el libro de los Proverbios, desde el capítulo 23 del verso 31 y 32, dice estas palabras, no miréis al vino cuando rojea, porque él entrará suavemente y al final como áspid dejará su ponzoña, su veneno. Repasemos ese texto. Lo que está diciéndonos es que el vino tiene un gran poder de seducción. El vino tiene un gran poder de conquista. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Hay gente que con solo ver el vino que está colocándose en una copa, se relamen, lo desean y muchos se entregan a él. Ese es el poder de seducción que tiene el vino. Pero yo sé que hay otras bebidas alcohólicas. La Biblia habla del vino y dice, no lo miréis cuando rojea, como advirtiéndonos de que es muy difícil resistir la tentación. Y entonces el vino es adictivo, el vino es esclavizante. El vino hace que la gente pierda su libertad, se desconocen. Pues ayer también en un lugar donde había mucha gente alcoholizada allí. En ese evento deportivo donde se supone que donde hay deporte debe haber una mente sana y un cuerpo sano. Pero no lo había. Había muchos que estaban intoxicados de alcohol y luego apareció la violencia en un momento. Porque el vino hace que la gente se desconozca. Y otras bebidas también, la gente se pierde, ya no está, ya hacen un montón de actos totalmente incorrectos. Dice la Biblia, no miréis al vino cuando rojea. Dice, porque te entrará suavemente. Esa expresión quiere decir que sin que tú te des cuenta, el alcohol va a ir tomando un control sobre tu vida y cuando quieras reaccionar frente a él, ya estás destruido. Porque el texto termina diciendo al final como áspid. Esa palabra que usa la Biblia, áspid, se refiere a una serpiente. Y el vino te dejará su veneno, te dejará su ponzoña. Y hay mucha gente que a veces, y aún a mí me lo han dicho, dice, no, yo puedo tomar, no se preocupe porque yo tengo cultura alcohólica. Yo sé cuándo ponerle un final. Yo sé cuándo debo dejar de beber. Pero toda esa gente que yo les conozco, perdidos, comenzaron con una copa que parecía inocente, comenzaron con una copa que parecía inofensiva, y mucha de esta gente que les estoy hablando terminaron siendo esclavos del alcohol. De eso me ocuparé en algún otro mensaje, algún próximo lunes. Pero todos nosotros tenemos que tomar decisión frente a las adicciones. Las ofertas están a la vuelta de cada esquina. Siempre en algún evento, alguna clase de vicios nos ofrecen para que nos acerquemos. Y muchos que son frágiles se rinden
y se entregan a los vicios y empiezan a perder sus vidas. ¿Cuántos hay que respiran drogas y otros se inyectan drogas y hay diferentes maneras? Pero todas le conducen a la persona a la ruina. Pero usted y yo tenemos que saber elegir qué vamos a hacer con las adicciones. Tenemos que saber elegir. Cuando nosotros hacemos elecciones, ¿estas nos traen bendición o nos traen maldición? Cuando yo hago elecciones, ¿estas me traen vida o me traen muerte? En cuanto a las cosas que he mencionado, como el alcohol, como el cigarrillo, el pucho, ese pequeño asesino, el alcohol, el criminal que anda suelto, el criminal sin condena, terminando con tantas vidas en este mundo. Y muchos piensan que el alcohol es parte de una fiesta para el alma, para el cuerpo, pero al final del camino, el alcohol siempre trae ruina y el alcohol siempre trae muerte. Los hechos a la vista están. Las decisiones que usted toma son bendición o maldición. Las decisiones que usted toma en su vida traen vida o traen muerte. Hace muchos años atrás, un hombre que llegó como actor de cine en los Estados Unidos, con el paso de los años se transformó en el presidente de la nación por la década del 80 del siglo pasado. Su nombre, Ronald Reagan. Ronald Reagan cierta vez fue a una zapatería y habló con el zapatero y le dijo que precisaba con cierta urgencia un par de zapatos hechos a su medida. El zapatero tomó el talle de su pie y le dijo: ¿cómo quiere su zapato? Dice: lo quiero de color negro y con cordones, y le explicó, y la punta del calzado, ¿cómo quiere? Que sea redonda, que sea cuadrada, ovalada. Y Ronald Reagan le dijo: no sé qué decirle, no sé qué decirle. Bueno, dejó la conversación ahí. A los 2 días el zapatero se presentó en su casa y le llevó los zapatos. Ronald Reagan notó que un zapato era con la punta redonda y el otro con la punta cuadrada. Ronald Reagan dijo: ¿Y cómo es esto? Y dice: usted no estaba definido y yo le traje uno con diferente terminación. ¿Qué quiere decir esa historia? Que si usted no toma sus decisiones, alguien la tomará por usted. Si usted no toma decisiones en la vida, alguien la tomará por usted. Y yo quiero terminar esta parte del mensaje que estamos llamando elecciones o decisiones en la vida. Quiero decirle que todos nosotros, en algún momento, se nos presentan o distinguimos 2 caminos en nuestra vida. La Biblia dice que uno de esos es un camino ancho. Muchos andan por él, dice la Biblia. Y ese camino lleva a la perdición eterna. Dice también la Biblia que hay otro camino angosto y que hay una puerta estrecha y que pocos son los que la hallan, y eso lleva a la vida eterna. Lo que estoy diciendo se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y los versículos 13 y 14. Y ahora, usted hoy ¿está en el camino ancho que lleva a la perdición eterna? ¿O está en el camino angosto que le lleva a la vida eterna? Si usted está en ese camino ancho de perdición, usted puede tomar una buena decisión. Puede tomar ahora una decisión que se va a transformar en una bendición para usted. O puede tomar una decisión que va a traer vida y vida eterna. Decisiones, recuerda. Hay decisiones en nuestra vida que nos afectan por horas. Hay decisiones en nuestra vida que nos afectan por días, por meses. Y hay decisiones en nuestra vida que nos afectan por años o por toda la eternidad. En este caso, al hablar de los 2 caminos, la decisión que usted tome ahora, en este momento, mientras escucha la hora bautista, es una decisión que le va a afectar por toda la eternidad. Si usted decide si su decisión es seguir caminando por el camino ancho, ese es el de la perdición eterna. Pero si usted quiere pasar al camino angosto, ese es el camino de la vida eterna que Dios promete.
Y esa vida eterna está en su Hijo, en Jesucristo. ¿Cómo puedo obtener yo la vida eterna? Una vida que no termina, que no acaba, una vida que no tiene fin, que es para siempre. Esa clase de vida es el regalo que Dios me ofrece. Y esa vida eterna está en Cristo y se ve reflejada en aquella obra en la cruz del Calvario, donde Jesucristo fue puesto, muerto en aquella cruz hace 2000 años. Pero esa muerte hoy en el siglo XXI, este 13 de junio del 2022, puede tener un gran significado para usted. Aquella muerte que tiene 2000 años puede transformarse en la salvación eterna para usted. Usted puede salir ya en este momento del camino ancho de perdición y venir al camino angosto de la salvación solamente poniendo su fe en Cristo. Es algo simple. Solo tengo que reconocer que soy una persona pecadora y pedirle a Jesús que venga a mi vida y sea mi Salvador. Yo creo que esa es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Y esa decisión le va a afectar por toda la eternidad, porque todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Decisiones. Deje el camino ancho de perdición, venga a Cristo, crea en Él como su Salvador y empieza a transitar por el camino angosto de la vida eterna. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Nuestro lugar de reuniones está en la avenida Díaz Vélez 1514, primer piso, Lomas del Mirador, a tan solo 2 cuadras de la avenida General Paz. Aquí estamos, en la ciudad de Buenos Aires, en Qué Buena, 94.1. Soy Héctor Catani, predicador bautista, y quiero decirles que nos acompañen un rato más, porque después de una alabanza vamos a tener más predicación bíblica y vamos a tener más hora bautista para usted.